Buenas, nuevamente en sus hogares cerrando la noche que como de costumbre llega a ustedes a través de las señales de Carivisión, Canal 26 Altis y Claro 22 Aster, 46 Telenor para la subregión, dirían algunos, del nordeste de la República Dominicana, que tiene como epicentro la provincia Duarte. Como siempre, en compañía de don Giovanni Almonte y de los Santos. Aquí estamos. Buenas noches, don Junior Espinosa, y buenas noches para la teleaudiencia. Tú sabes que es pujante la región del Cibao, Junior. Tú no puedes dejar en ningún momento de lado esas 8 provincias, 14 provincias que componen la región, parte norte Cibao del país, que son importantes, sin dejar esto tampoco de lado la región este y sur del país, pero las provincias más pujantes que más inciden en la economía, señores, indiscutiblemente está en el norte del país. Así es. Así es. Hoy, Giovanni, vamos a hacer algo que casi no te gusta, romper los esquemas del programa. No, siempre y cuando lo amerite te gustan es necesario. Mucho tus comentarios. Es que el público está siempre presto pero a escuchar. Siempre hay excepciones a la regla. Y esta noche vamos a tomar la dispensa de usar la excepción y vamos a conversar sobre 2 temas de actualidad e importancia capital para el país. Por un lado, vamos a seguir abordando el tema del Sistema Dominicano de Seguridad Social, que se hace necesario la continuación del empoderamiento social para lograr los cambios que se están demandando. Por otro lado, el tema de nunca acabar, los problemas de la educación dominicana. Nuestros invitados de hoy, ambos son profesores. Rafael Félix, quien ya nos ha acompañado en varias ocasiones en el programa, en su condición de secretario general del ADP, finalmente decidió dar un paso atrás y no continuar en esa posición, porque la gente también se cansa. Y además nos acompaña Miguel Ángel Fernández, quien es secretario de Asuntos Jurídicos y de pensionado de la Asociación Dominicana de Profesores. Buenas noches. Muy buenas noches, Junior y Giovanni. Bienvenido a ambos. Me siento como parte de la familia aquí. Usted como parte de este programa. Usted es parte, porque usted es un asesor permanente, que es muy importante todavía que venir aquí, orientarnos. Aquí el único invitado soy yo. No, y siéntase como parte de la familia, porque aquí le damos buenas acogidas a los invitados. Efectivamente, eso es así. Y sobre todo que se hace un buen diálogo. Sí, no esperamos que continuemos haciendo buenas conversaciones. Así es. A propósito de conversaciones, el día pasado vi que el Tribunal Superior, el Tribunal Administrativo, tomó una decisión que ordena a las administradoras de fondos de pensiones devolver los recursos que habían sustraído, es el término que se ha utilizado, claro, de las cuentas de capitalización individual de cada uno de los afiliados. Hablen un poco de esta sentencia y de las reacciones que ha habido, no solo por parte de las administradoras de los fondos de pensiones, que tienen derecho a defenderse. Claro. Lo que uno no entiende, y quiero que ustedes me expliquen, es la posición de la Superintendencia de Pensiones. Bueno, los meses enero, febrero y marzo de este año, las AFP decidieron sustraer de las cuentas individuales de los afiliados algo más de 4.000 millones de pesos dominicanos. Eso afectó de manera directa más de 8.000 afiliados del sistema que están siendo manejados por las AFP. El argumento con la que tomaron esta decisión es que la modificación en la tasa del dólar impactó un negocio que ellos habían decidido hacer en dólares con los fondos de pensiones. Lógicamente, un negocio sobre el cual ellos no consultaron a los dueños
Ellos simplemente se lanzaron sin que el país tuviera siquiera la información de que las AFP estaban haciendo negocio en dólares y sin que los dueños, que son los afiliados, supieran que ese negocio se estaba desarrollando. Más aún, el resultado del mal negocio le genera, según ellos, una pérdida, y esa pérdida ellos se la han cargado a los afiliados en su totalidad. De eso se trata exactamente el problema. Muchos afiliados recibieron descuento los meses de enero y febrero, algunos de 1,000 y pico, pero algunos llegaron a 20,000 de reducción de su cuenta de capitalización individual, que para que la gente lo sepa, es el dinero con el que lo van a pensionar. Es como decir, tú estás teniendo un fondo que mes por mes le va depositando con la idea de cuando tú concluyas tu periodo laboral poder contar con una pensión lo mejor posible en el caso del sistema de capitalización individual. Resulta que la empresa que está manejando esos fondos hace malos negocios y esos malos negocios, el sacrificado es el afiliado. Frente a eso, en el país se ha levantado y se levantó toda una ola de protesta fuerte, diría yo, bastante fuerte. Y dentro de las acciones que se hicieron, se produjo un sometimiento ante el Tribunal Superior Administrativo. Digo esto para que el público sepa. Sí, hay que documentarlo, claro. El Tribunal Superior Administrativo, que durante varias semanas estuvo conociendo el caso y tomó una sentencia. La sentencia dice de manera muy específica ordenar a las aseguradoras de fondos de pensiones la reintegración de los fondos que fueron sustraídos de manera ilegal, lógicamente, de las cuentas individuales de cerca de 8,000 afiliados. Pero hay algo, Rafael, escúchame que te interrumpa, porque hay algo que la población quiere saber y yo también quiero saber. ¿Por qué el árbitro, la persona que está para velar por los intereses del pueblo en materia de fondos de pensiones y que es el órgano regulador, en este caso lo vemos más del lado del sector empresarial, de los dueños, de las administradoras de fondos de pensión, que del mismo pueblo dominicano? No, lo que pasa es que este es un sistema asaltado por el capital financiero y las instituciones que forman parte del sistema dominicano de seguridad social están en su mayoría dirigidas por personeros del sector financiero. Lógicamente, la actitud con la que está actuando la superintendencia de pensiones es contraria a la función que la ley le establece. ¿Tú me entiendes? Que tiene, entre otras cosas, la misión de velar, de garantizar los derechos de los afiliados en el marco del sistema que actualmente existe. Resulta que el superintendente ha actuado prácticamente como un vocero de las AFP y ha sido posiblemente más agresivo que las AFP defendiendo a las AFP en una acción que evidentemente es contraria a la ley y negación del derecho de los afiliados. Esta sentencia del Tribunal Superior Administrativo nosotros la saludamos. O sea, fue una sentencia correcta totalmente. Y yo creo que obliga a la Superintendencia de Pensiones y a las AFP volver al carril de su propia legalidad, de la legalidad del sistema, y lógicamente nos parece a nosotros una evidencia, es una evidencia del robo que representa el sistema en materia de pensiones en la República Dominicana. Pero esa sentencia no es definitiva. No, claro. Entonces habrá que esperar que concluya el curso legal para que ver si en este caso el Tribunal Constitucional, que es donde habrá de recurrir esta sentencia, ratifica o no. De ahí dependen las esperanzas de los trabajadores, de las trabajadoras, de que le puedan reintegrar o restituir los fondos alegadamente sustraídos. Así mismo es. Miguel Ángel Fernández, dijimos que es secretario de Asuntos y Atención a Jubilados y Pensionados. ¿Cómo les afecta esta situación de la sustracción de fondos
por parte de la AFP. Aunque sé que ustedes tienen un régimen especial, pero hay todavía algunos profesores que se mantienen en el sistema de capitalización individual. Explíquenos también un poco esa dinámica. Bueno, lo que estamos asistiendo es a una radicalización de la privatización. O sea, recuerden que del 97 acá ha habido un proceso de privatización del patrimonio público, de las empresas públicas, de los recursos públicos, de la naturaleza del pueblo, pero ya hay una radicalización en el sentido de privatizar el Estado mismo. El Estado mismo. Y es que el país opera en la periferia de un mundo globalizado que gira alrededor del hegemón. El hegemón, que es el gran capital mundial, han dicho, bueno, la seguridad social, la salud, la educación son derechos fundamentales, relativos. Ellos dicen eso es servicio y que se beneficia y que lo pueda pagar. De manera que entraron, ya no habiendo materia prima ni nada más que sustraer, entonces vienen a sustraer derechos. Entre ellos, el tema de la seguridad social y el tema de la salud en general. En el caso de los maestros, que tenemos un subsistema que estaba antes de la ley 87-01 y que es especial, propio de la carrera docente en todo su conjunto de atributos, donde está configurada ya incluso en la Constitución, en la ley, la forma en que se debe de ingresar, permanecer y retirarse, que incluye el retiro de jubilación. Ese sistema está amenazado en la medida el sistema global de seguridad social está hecho justo hacia el lucro. Y como ellos en su sistema que han configurado mañana van a jubilar a los trabajadores de hoy con, según estimaciones de técnicos altamente especializados, con un 23 o un 22% del salario con que han estado sobreviviendo, el sistema de reparto nuestro, que es distinto al de capitalización individual, se llama de reparto, porque es un sistema solidario, donde el colectivo aporta una proporción de su salario conjuntamente con el aporte del patrón, el Estado, y el retiro se va en escala según elige el docente. Desde un 60%, que es el mínimo para un 20 años voluntario, o un 90% con 25 años de servicio y 55 de edad, o un 100% del salario promedio de los últimos 12 meses, con 30 años de antigüedad en el servicio sin importar la edad, es sustentable. Entonces es un mal ejemplo porque denuncia el fraude, denuncia a un sistema que te retira con 22, el que te retira con un 100 está diciendo, ese es un robo, sin dudas. Y toda la arquitectura de las ARS y las AFP, que ha sido construida a imagen y semejanza del interés de los banqueros, lo que procura es justo administrar fondos ajenos y ser intermediario. En el caso de la seguridad social, que es una función del Estado, que el artículo 30 y el 60 de la Constitución comprometen al gobierno de turno constitucionalmente a responder por la seguridad social, se cruza de ese brazo y se hace el chivo loco. Y lo hacen las instituciones. Tú señalabas, bueno, ahora la sentencia del Tribunal Superior Administrativo es susceptible de recurrirse al Constitucional para la revisión. Sí. ¿El Constitucional qué haría? Necesita que la ciudadanía haga algo más y crea una atmósfera que también en ese tribunal haya que operar de conformidad con el derecho y con el interés público y social. Con todo y ello, los maestros, hay una parte que ha sido incorporada al INAVIMA, pero porque se retiraron antes del INAVIMA operar y crear sus fondos. Eso tienen una pensión que va desde 15,000 hasta unos 23,000 pesos en los últimos años. Y hay una cantidad de unos 10,800, 11,000, que no tienen seguro familiar de salud. Y es una cosa que nosotros decimos inaudita, porque cotizaron toda su vida para el Ministerio de Hacienda y el sistema está hecho para cuando la gente se retire, la misma computadora te saca como una yagua para afuera. ¿Y no hubo un decreto general para restituirle el seguro de salud a los pensionados? No. Hay unos decretos
con medida transitoria para los trabajadores del Banco Central y el Banco de Reservas. Solamente. Pero los trabajadores de la educación, esos casi 11,000, hoy día no tienen seguro médico, ni ellos ni su familia. Pero los que estamos activos, el SEGMA, para los que están activos, que le ofrece el servicio de salud, tiene precariedades. En la medida del SEGMA la han llevado a adoptar la lógica privada. La lógica privada en el sentido de generar un estado de sustentabilidad financiera que no lo puede sostener en la medida el mismo sistema le saca a los nuevos que ingresan al sistema y le deja una matrícula de alto costo de salud. ¿Me explico? Lo más bien. Hay una trampa en el personal docente nuevo que ingresa, nuevecito, no se enferma, y los empleados nuevos. Se supone que la ARS natural de ellos se enferman es menos, el SEGMA, o se enferman menos. Un maestro que entra de 25 o 30 años es un maestro sano. Entonces, si lo dispersan para ARS privadas que van a aprovechar la condición de jóvenes y de pocos usuarios del sistema mientras están cotizando puntualmente, en el caso del SEGMA se va quedando entonces con una población que tiene un uso intenso de servicios de salud costoso. La dinámica solidaria del SEGMA es para que los nuevos, con sus aportes y poco uso de los servicios, compensen el costo que tiene la sostenibilidad de una matrícula de pensionados y jubilados, a lo que hay que atenderle con salud, en la medida ya está en condición ¿tú sabes cómo le llaman? Le llaman siniestralidad. O sea, le llaman siniestro a la población envejeciente. Pero claro que sí. Siniestro, óigase bien. En términos técnicos que usan de es seguro, alta siniestralidad. Es así. Tú sabes lo que es eso, decirte a ti, después que tú has pasado tu vida trabajando y aportando a la sociedad, decirte que tú eres siniestro porque sigue vivo. Que tú eres una carga, prácticamente es una carga. Hay amenazas para nosotros. Es una amenaza. Hay una amenaza para el INAVIMA, una amenaza para el SEGMA, con vía de hecho. Ni siquiera de que ahí viene, no, que están dentro. Bueno, Miguel Ángel, con tu permiso y el del amigo Rafael Félix, vamos a ir a una pausa para seguir con esta interesante entrevista. Señores, conversamos con Rafael Félix, maestro, y con Miguel Ángel Fernández, quien es parte de la Asociación de Profesores de la República Dominicana, pero en esta parte viene como secretario general de la parte que tiene que ver con jubilación y pensión de los maestros de la República Dominicana. Vamos a la pausa y volvemos en breve. El Congreso Cívico, el Espacio Progresista y la Unión Nacional de Economistas Dominicanos tienen el placer de invitarle a la conferencia que bajo el título Progresismo en el actual contexto geopolítico, que dictará Ignacio Ramonet el próximo jueves 22 de septiembre a las 6 de la tarde en la Plaza de la Cultura, justamente en el auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional. Interesante este tema y mucho más interesante la persona que va a abordar la complejidad del progresismo en el actual contexto geopolítico que vive la humanidad. La invitación está hecha para todos los interesados que este jueves 22 de septiembre a las 6 de la tarde participen con este intelectual bastante sólido, progresista como lo es Ignacio Ramonet. Jóvenes. Muchas gracias. No, somos jóvenes. Aunque mientras el cerebro funcione y nuestras facultades motoras funcionen, somos jóvenes. Sí, pero ¿qué es la juventud? Las ideas nuevas. ¿Y usted ha envejecido sus ideas? Jamás. Entonces ahí usted no tan nítida. Está fresquecita. Son jóvenes, ¿verdad? Sí. Podemos tener no hay duda. La coraza arrugada. Sí, puede ser. Pero la esencia se mantiene. Está interesante. A compensarlo a todos. Porque si le digo jóvenes, sí. Gracias. Entonces ahí estamos todos bajo una misma sombrilla. Así es. Sí. Los jubilados, mencionabas que los decretos son parciales y solo benefician
algunos pensionados del Estado. Hablaste específicamente Banco Central, Banco de Reservas. Que por cierto, los altos ejecutivos tienen unos seguros full que hasta son internacionales, porque como que son ciudadanos superiores. El Congreso, los congresistas, igual, pero eso no lo atacan ellos. Pero efectivamente el Congreso se rige por su propio régimen de pensión, el Banco Central lo propio. Creo que la Judicatura por igual, la Junta Central Electoral tiene su propio régimen. Creo que la Superintendencia de Bancos, no sé si la Superintendencia de Seguro, con cargo al presupuesto nacional. Porque Y no es que el presidente y el fondos. vicepresidente tienen un sistema que es distinto al de capitalización individual. Ellos no quisieron ese. el presidente... Sí, presidente. Pero no debería porque es el primer empleado que tiene la nación. Espérate. Entonces, no solamente se salieron de la ley los legisladores y esas instituciones que hemos mencionado, sino que el Poder Ejecutivo, para no personificar, el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente y el vicepresidente, tienen también un régimen particular. Que no es ¿Y de en qué consiste individual, definitivamente. Pero no sabíamos eso, Rafael, el pueblo no sabía eso. Sí, no, eso es así. Ahora me gustaría, Junior, porque este es un elemento del momento. Yo creo que el país está en un momento importante en los niveles de conciencia respecto al modelo de capitalización individual. Yo creo que el país está en un momento importante de movilización social por una transformación integral y estructural del sistema. Yo creo que el país ha comenzado un esfuerzo de movilización que me parece ha ido creciendo a partir del último año, cuando se conformó la Coalición por la Seguridad Social Digna, que lanzó por primera vez la consigna de no más AFP, no más ARS. Eso ha venido creciendo de más en más y creo que la ciudadanía está siendo claramente convencida de que no es posible garantizar el derecho a la pensión justa y el derecho a la salud con este modelo de pensiones y de seguridad social que tiene la República Dominicana, porque definitivamente ese nivel de comprensión es lo que explica las movilizaciones que se han venido haciendo, incluido la gran movilización desarrollada el pasado 7 de septiembre, que movilizara de alguna manera miles de personas, encabezada por un conjunto de organizaciones, incluyendo el Colegio Médico, la Asociación Dominicana de Profesores, organizaciones campesinas, barriales, de mujeres, de jóvenes, del área de salud que prácticamente estuvo completo participando de manera activa, de discapacitados y discapacitadas. Este proceso de movilización, en la última reunión que le continuó para evaluar esa marcha del día 7, acordó mantenerse en la calle. Y como parte del mantenerse en la calle, está convocando para el próximo día 28 de este mismo mes a una gran marcha del Cibao en Santiago. Ese día, miles y miles de ciudadanos dominicanos y dominicanas estaremos marchando en el Cibao precisamente para lograr que en el país se pueda conquistar una seguridad social digna, una garantía de pensiones justas y el derecho a la salud plena para todos los dominicanos. La consigna no más FP, no más ARS, tiene que estar acompañada de la propuesta. ¿Cuál es la alternativa? Y antes de, ustedes que son unos estudiosos del tema, antes de darnos luz sobre las alternativas, que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que en el propio país hay quienes tienen su alternativa. Claro. Ustedes han hurgado en las actas del Honorable Congreso para saber cuáles fueron las razones por las que ellos, que dictaron una ley en principio universal, ellos no son parte de ella. Han investigado si hay alguna constancia en las actas de cuando se aprobó esa ley, las razones por las que ellos, que son los representantes nuestros, se excluyeron de la ley. Lo que pasa es que antes de la ley ya existían sistemas especiales, incluyendo el de ellos, de las Fuerzas Armadas, de los altos funcionariados. Pero no se incluyeron. Entonces, nosotros salvamos el nuestro también. La ley salva el nuestro. Pero en las reformas que ellos promueven, luchándolo. Es peleándolo. Sí, no fue que nos lo regalaron suave. No fue luchándolo, que hubo que salvar el régimen que habíamos construido antes.
el de ellos estaba hecho también. Entonces se fueron salvando regímenes especiales sectoriales. En esa lógica cayó el de ellos. Pero fuera de ello, también ellos gozan de unos privilegios extraordinarios, porque es que los ciudadanos han delegado en unos diputados y en unos senadores que no son igual que los ciudadanos. Hay un desfase entre la delegación que hace la ciudadanía de la base y los delegados. ¿Por qué? Porque el pueblo no tiene realmente congreso que legisle para el pueblo. Ese congreso se elige justo para legislar conforme al orden hegemónico. Esa ley ni siquiera la hicieron ellos, solo trajeron vía Chile, Colombia. Señores, eso tiene la matriz pinochetista, golpista. O sea, en medio de sangre y protesta y abuso, se instala el neoliberalismo y la privatización hasta del agua. Y acá vino eso a recalar, pasando por Chile y Colombia, que son los países más conservadores del cono sur. Y aquí lo que hace es que lo platanizan, pero en la lógica central, que es el lucro para la inversión especulativa financiera, para administrar fondos ajenos. Es decir, que el Congreso de la República sabía de antemano que lo que estaba aprobando no iba a garantizar presión justa, porque se supone que si nace una nueva ley que ellos aprueban que es tan positiva, ellos debieron ser arrastrados por la ley, los regímenes anteriores que existían. Pero veo que cada quien conservó su isla. Y si la conservó, es evidente que sabían que lo nuevo que no es estaban bueno. aprobando, que lo que estaban haciendo no iba a garantizar efectivamente la pensión digna. Excelente razonamiento. Ese es el pecado original. Nació pecando. Ahí es que está. Entonces eso es lo que explica. No hay que buscar las actas del Congreso. Esa es la explicación. Claro. Lógico. Y es tan así, por ejemplo, la estimación que hay del total de afiliados que tiene el sistema de capitalización individual, solo el 21% habrá de haber acumulado las 360 cotizaciones que se necesita para una pensión, el 21%. Y ese 21%, la pensión más alta que se supone va a poder conquistar después de 30 años de servicio, no va a llegar al 30%. No, pero acuérdate, y ellos lo sabían perfectamente que era así, porque ya habían estudiado, habían experiencia. Que como en ese tiempo vas a trabajar muy poco, te vamos a aumentar la edad de retiro. Sí, para que puedas cotizar un poquito más. Sí, eso lo están planteando. Actualmente la edad de 76 años. Ahora mismo, 65 o 360 cuotas. Actualmente. Sí. Y creo que estaban pensando en llevarla a 75. A 72. Inicialmente unos 75 y después volvieron. Pero ahora mismo en el Congreso Nacional se está en un proceso de revisión de la ley 8701. Hay una comisión bicameral que está trabajando esto. Esa comisión hizo vistas públicas. Resulta que en las vistas públicas la ciudadanía le dijo que no quería este modelo. ¿Te entiendes? Y junto con eso se sometieron propuestas, varias propuestas. El Colegio Médico sometió una propuesta y la Coalición por una Seguridad Social Digna sometió una propuesta integral en torno a la necesidad de un cambio. ¿Vía quién la sometieron? No, se sometió vía la comisión bicameral, que era quien estaba recibiendo todas las propuestas. No, porque la comisión, la coalición no tiene iniciativa de ley. No. Hubo diligencia. No hubo un grupo de 24 diputados. Eso es lo que quiero que diga. 24 diputados. Si se depositó por secretaría sin aval de un diputado, no sirve. Fueron 24 diputados que firmaron el anteproyecto y lo sometieron. Se está planteando que SENASA sea la ARS nacional. Nosotros hemos estado, por ejemplo, revisando lo que han sido los consensos de la comisión bicameral y, para serles sincero, no han tomado en cuenta absolutamente nada de lo que salió de los espacios de consulta y mucho menos de las propuestas que se están haciendo, que implica un cuestionamiento a fondo del sistema actual de capitalización individual. Por tanto, este proceso de lucha que se está llevando a cabo no es solo un proceso en negativo, no es solo que estamos diciendo un no a las AFP y a las ARS, sino que hay una propuesta alternativa de cuál es el modelo que debe implementarse, cuáles son los mecanismos que deben existir y cuáles son las conquistas que deben garantizarse en materia del derecho a una seguridad social digna en el país. Rafael, pero para ser justo y ser honesto con los televidentes cerrando la noche, sería bueno que en una próxima ocasión, o cuando usted tenga la información, le digan al pueblo cuáles son esos 24 diputados del pueblo, esos 20 diputados que son
que defienden la causa popular, porque diríamos que los otros 175, 160 no representan al pueblo dominicano. No necesariamente. Representan a intereses de empresas y transnacionales. Bueno, pero de todas maneras nosotros estamos trabajando en la idea de que todos los diputados y los senadores entiendan que el país no puede mantenerse con un adefesio como la ley 8701, con una negación tan agresiva a los derechos fundamentales de la sociedad dominicana, el derecho fundamental a salud, ¿verdad? El derecho fundamental a contar con una pensión digna a la hora del retiro. Y creo que lo que está pasando actualmente, oye, tiene que sensibilizar a cualquiera. Y el hecho mismo de que el país se esté movilizando alrededor de eso, nos parece a nosotros que generará un impacto en el seno del Congreso Nacional. Y si no lo generara, lógicamente creo que el país tiene que mantenerse e imponer por la vía de la movilización en la calle los derechos que tiene como ciudadanos y ciudadanas. Amigos televidentes, vamos a ir a una pausa, pero yo quiero que ustedes estén conscientes de los temas que estamos tratando en el día de hoy. Estamos tratando el tema de la seguridad social, que tiene que ver con los fondos de funciones. Estamos hablando del futuro de los empleados del país. Y por otra parte estamos hablando de la seguridad y las pensiones de nuestros profesores, que son las bases que sustentan el desarrollo económico de los pueblos. Los maestros son los que enseñan y los que forman. Y para ello vamos a irnos a la pausa y decirles, recordarles, conversamos con Rafael Félix, maestro, y con Miguel Ángel Fernández, quien es secretario general de la parte que tiene que ver con los profesores, de la parte de atención y jubilación de pensionados de los maestros. Vamos a la pausa y volvemos en breve.